Apreciados amigos que están conectándose en este momento a nuestra reunión por Facebook Live, quiero darles la bienvenida a este tiempo que estamos teniendo, invitar a los que todavía no han llegado para que se conecten, para que compartan este link en sus redes sociales y para que nos unamos en un tiempo especial delante de Dios, que vayamos a su presencia en esta noche para adorar y para bendecir su nombre y también para interceder en este tiempo de angustia que estamos pasando, que estamos viviendo. Yo invito a todos a que compartan este mensaje con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, porque va a ser una palabra de bendición que Dios nos regala en esta noche. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración, a que nos pongamos en la presencia del Señor y que le pidamos a Él su bendición y que su gracia esté con nosotros. Ahí donde está usted, en su casita, vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro y vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Señor, reconocemos delante de ti nuestra condición, vamos hasta tu presencia, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, implorando misericordia, implorando tu benevolencia, Señor, sobre Colombia, implorando tu gracia, Señor, tu misericordia sobre las naciones de la tierra, Señor, para que tomes el control, Señor amado, de la situación que estamos viviendo, que estamos pasando a nivel mundial, en Colombia, en cada uno de nuestros departamentos. Señor, acuérdate de la misericordia, Señor amado, te lo pedimos hoy en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que incline tu oído y que tus ojos estén puestos, Señor amado, en la oración de su pueblo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, te damos gracias. Damos la bienvenida nuevamente a las personas que se están uniendo a través de esta red social y para que nos unamos y para que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a que vayamos a la Escritura en esta noche, que tomemos allí la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Muy buenas noches, apreciados amigos que están conectándose en este momento a nuestra reunión por Facebook Live. Quiero darles la bienvenida a este tiempo que estamos teniendo, invitar a los que todavía no han llegado para que se conecten, para que compartan este link en sus redes sociales y para que nos unamos en un tiempo especial delante de Dios, que vayamos a su presencia en esta noche para adorar y para bendecir su nombre y también para interceder en este tiempo de angustia que estamos pasando, que estamos viviendo. Yo invito a todos a que compartan este mensaje con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, porque va a ser una palabra de bendición que Dios nos regala en esta noche. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración, a que nos pongamos en la presencia del Señor y que le pidamos a Él su bendición y que su gracia esté con nosotros. Ahí donde está usted, en su casita, vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro y vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Señor, reconocemos delante de ti nuestra condición, vamos hasta tu presencia, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, implorando misericordia, implorando tu benevolencia, Señor, sobre Colombia, implorando tu gracia, Señor, tu misericordia sobre las naciones de la tierra, Señor, para que tomes el control, Señor amado, de la situación que estamos viviendo, que estamos pasando a nivel mundial, en Colombia, en cada uno de nuestros departamentos. Señor, acuérdate de la misericordia, Señor amado,
Te lo pedimos hoy en el nombre glorioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que incline tu oído y que tus ojos estén puestos, Señor amado, en la oración de su pueblo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor, te damos gracias. Damos la bienvenida nuevamente a las personas que se están uniendo a través de esta red social y para que nos unamos y para que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios. Yo quiero invitarles a que vayamos a la Escritura en esta noche, que tomemos allí la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Toma tu Biblia, tu celular, tu tablet y vamos a leer aquí lo que dice el Señor a través de la palabra. Dice en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, versículo 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el rey volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Tremenda palabra que Dios nos da en este tiempo de angustia que estamos viviendo. El rey Ezequías en su momento tuvo un momento angustioso en su vida. Vino a él entonces el profeta Isaías con un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje que él traía para él decía que ordenara su casa, porque de cierto iba a morir. Esta palabra que hoy quiero compartir, yo le he colocado como título a esta reflexión: ¿cómo orar o cómo actuar en tiempo de angustia? El rey Ezequías entonces recibe este mensaje. ¿Y qué hizo Ezequías frente a esa noticia? La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Entonces, esto nos enseña a nosotros que en estos tiempos de angustia, de crisis que estamos viviendo, lo que tenemos que hacer es orar. La oración es la respuesta a esa pregunta: ¿cómo orar en tiempos de angustia? Y realmente, ¿qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer los colombianos, los boyacenses, los sogamoseños? Esta palabra nos da una enseñanza, y es que debemos de hacer lo que hizo Ezequías. Ezequías hubiese podido lamentarse, hubiese podido empezar a maldecir o empezar a contritarse o a llorar o cualquier otra actitud que hubiese podido tomar. Pero él dice la palabra que lo que hizo fue orar a Dios. Y qué bueno que nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aflicción, en este tiempo que estamos viviendo, usemos o hagamos lo mismo que Ezequías hizo. Quizás usted está enfermo o tiene un familiar allí enfermo. Hay muchas personas que hoy están en esa circunstancia de enfermedad, de crisis, de angustia. Y yo quiero decirle, amado amigo y amado hermano, que lo que tiene que hacer es orar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Orar. La palabra de Dios
nos dice que la oración tiene poder. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros oramos, se conmueve el corazón de Dios. Y yo quiero invitarlos a que tomemos la Biblia y que miremos lo que nos dice el apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 5 nos dice allí en el verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué es lo que nos tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. La oración eficaz del justo, dice la palabra, tiene poder. Y aquí es cuando nosotros tenemos que pararnos en esta promesa del Señor. Es que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Y este es el tiempo en el cual yo los animo a que estemos orando los unos por los otros. Hay que orar por nuestros hermanos de España, hay que orar por nuestros hermanos de Italia, hay que orar por nuestros hermanos de Colombia, hay que orar por nuestros hermanos allí en los Estados Unidos, allí en Ecuador, allí en el Brasil. Hay que orar allí por las enfermeras, por los médicos, por todo el personal que está haciéndole frente a este desafío, a esta crisis, a esta pandemia. Hay que orar por tu familia, hay que orar por sus vecinos, hay que orar por todas las personas que de una u otra manera hoy están dando su grano de arena en este momento de crisis, en esta batalla que estamos librando contra esta pandemia. Cuando vayas allí al supermercado, ore por el que está produciendo allí la hortaliza, por el que está produciendo el plátano, por el que está produciendo allí los insumos para nuestro sostenimiento. Oremos por los que están allí también, las fuerzas militares, la policía, nuestros gobernantes, todas las personas que hoy están trabajando para garantizar un bienestar a cada familia, a cada colombiano. La palabra también ahí es muy clara y nos dice en el versículo 13, dice que si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Quizás hay aflicción en su corazón, hay tristeza, hay desánimo, hay amargura. La palabra de Dios nos dice, haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y únjale en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice la palabra, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué importante es que nosotros entendamos el poder que tiene la oración, el poder que hay cuando nosotros oramos. Haga oración, dice la Escritura. La oración entonces es el conector entre lo sobrenatural y lo terrenal. Para nosotros es muy importante tener claro esto, y más importante aún ponerlo en práctica. Por eso hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo y nos está dando la respuesta a qué hacer en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la crisis. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer es orar. Lo que la iglesia tiene que hacer es orar. Lo que tú tienes que hacer allí en su casa es orar. La Escritura es clara y nos dice, oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros, el sano por el enfermo, el sano por el atribulado, por el que está allí viviendo una circunstancia difícil en su vida. Es más, mire que la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 nos dice que los ojos de Dios y los oídos de Dios están puestos sobre la oración de los justos. Pero usted me dirá, pero yo soy pecador. Pero si tú has aceptado a Cristo en su corazón, has sido justificado, has sido lavado con la sangre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios está escuchando tu oración. Dios está viendo cuando tú oras en tu casa.
porque la palabra de Dios es clara, dice: los ojos y los oídos están puestos sobre los justos de Sogamoso, de Boyacá, de Colombia y del mundo entero. Entonces tú estás llamado, amado hermano, a estar orando, porque debemos tener la confianza y la certeza de que Dios está viendo nuestra oración. ¿Cómo orar en tiempo de angustia? Ese es el interrogante inmenso, grande que tenemos en este momento. Y para ello yo quiero que nos remitamos a la palabra de Dios y que miremos algunos ejemplos que están en la Escritura que nos enseñan a cómo orar. Hay muchas personas que ya pasaron por experiencias similares a las que estamos viviendo. Hay personas que quizás han pasado por angustias como la que tú tienes y como la que yo tengo. Y este es el tiempo de que miremos el ejemplo que nos da nuestro padre Abraham. Yo quiero invitarlos allí que vayan con su Biblia al libro de Génesis, allí al capítulo 18, y vamos a ver lo que dice la Escritura a partir del versículo 23. Dice la Escritura: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré y todo este lugar a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás también aquellos 5 por toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y así sucesivamente nuestro padre Abraham empezó a hablar con Dios, a decirle: Señor, tenga misericordia de esa ciudad, porque es una ciudad grande. Tenga misericordia de los que allí viven, de sus habitantes. ¿Qué aprendemos nosotros para este tiempo? Abraham conoció por medio del ángel de la decisión que Dios había tomado frente a la ciudad de Sodoma. Y vemos aquí a este hombre que nos inspira a nosotros en estos momentos. Y entonces vemos que Abraham empezó allí a orar por ellos delante de Dios. ¿Y cómo lo hizo él? Lo hizo sin egoísmo. Lo hizo con fe. Nosotros tenemos que entender que este es un tiempo en el cual nosotros estamos llamados a orar como Abraham. Abraham no vivía allí en Sodoma. Quizás hoy Dios le está hablando para que usted empiece a orar por otras ciudades distintas a la donde tú vives, a donde tú resides. Hoy Dios nos está llamando a que oremos por Bogotá, por Medellín, por Cali, por Barranquilla. Quizás allí no viva ningún familiar tuyo, o quizás sí. Abraham oró allí por Sodoma, intercedió, porque allí vivía su sobrino Lot. Pero qué bueno que hoy usted empiece a orar y empiece a clamar por otras ciudades, por otras naciones, por otros pueblos, y especialmente por aquellos que hoy sabemos que están pasando por tribulación y por angustia. No es tiempo de que nosotros empecemos a orar con una mente destructiva o hablar con una boca destructiva, porque muchas de las veces decimos: no, pero es que España se lo merece porque allá son pecadores, porque allá son idólatras, porque allá no creen en Dios, porque allá han cerrado las puertas para el evangelio. No es tiempo para hacerlo, porque mire, la palabra de Dios nos habla y nos enseña de una circunstancia que experimentaron los discípulos en cierta ocasión. El Señor los envió allí a que fueran a una ciudad de Samaria. Esta historia está allí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9,
está allí esa porción de la palabra en el versículo 52. Quiero que lo leamos. Dice la Escritura: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar y asumir en este tiempo. Ese es el compromiso que tú debes asumir y que nosotros debemos asumir. La iglesia del Señor Jesucristo no está para juzgar. La iglesia del Señor Jesucristo está para predicar la palabra. La iglesia del Señor Jesucristo está en la tierra para anunciar las buenas nuevas de salvación. La iglesia del Señor Jesucristo está para interceder, así como lo hizo Abraham en su momento, para clamar, aunque Sodoma era una ciudad pecadora, pero lo vemos ahí intercediendo, recateando con Dios para que no la destruyera. Entonces nosotros, usted, amado hermano, todos nosotros estamos llamados a estar orando sin importar la condición. No te pongas en el papel de juez. Dios no te ha puesto a juzgar a nadie. La misma Escritura dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo que tenemos que hacer es lo que nos dice la palabra de Dios. Oremos los unos por los otros. Oremos como lo hizo Abraham, con fe, sin egoísmo alguno. Pidámosle al Señor que detenga esta pandemia. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de aquellas familias que están padeciendo el dolor por la muerte de sus seres queridos. En segundo lugar, yo quiero decirles que tenemos que orar en este tiempo de angustia como lo hizo Josué. La palabra de Dios nos enseña allí en el libro de Josué, capítulo 10. En esa ocasión Josué estaba en una circunstancia bien difícil. Nada más y nada menos que estaba en una crisis causada por la invasión de los enemigos y que querían allí tomarlos como rehenes. Entonces, Josué, ¿qué fue lo que hizo en ese momento de angustia, de crisis? Él no tomó una arma de fuego, él no tomó allí una espada para responder en ese momento de dificultad. Miren lo que dice la Escritura. Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová y dijo: he aquí entrego, en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas. ¿En presencia de quién? De los israelitas. Sol, detente en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí vemos entonces, mis amados oyentes y amigos, que en un tiempo de crisis como el que vivió Josué, él tomó esa actitud de orar delante de Dios y de ordenarle allí al sol que se detuviera y a la luna que se detuviera. Esa es la misma actitud que usted y yo debemos asumir en este día. Y es ordenarle a esa pandemia que se detenga. Ordenarle a esa pandemia que no toque a Colombia. Ordenarle a esa pandemia que no llegue a Sogamoso. Ordenarle a ese COVID-19 que no entre a tu casa, que no toque a tus miembros. Y esa es la actitud que nosotros debemos asumir, orando como dice la palabra,
creyendo en el Todopoderoso. Porque la Escritura de Dios, la palabra de Dios, el consejo de Dios nos dice que Jehová es el alfa, el omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Yo debo de tener confianza cuando me dirijo a Dios. Si Dios obró y detuvo el sol y detuvo la luna en aquel momento cuando Josué oró, yo sé, y yo le digo en el nombre del Señor, que si tú oras para que Dios detenga la pandemia y no toque a su municipio, no toque a su ciudad, no toque a su familia, yo sé que Dios lo va a hacer en este mismo instante. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Para Él nada, absolutamente nada es imposible. Por eso también yo quiero que veamos este otro ejemplo de otro hombre de Dios que en un momento de crisis nos enseña a nosotros cómo orar. Y este hombre se llama Daniel, el profeta Daniel. La palabra de Dios allí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, encontramos un pasaje de la Escritura muy importante. Y yo quiero que usted vaya allí al capítulo 9 del libro de Daniel y leamos el versículo 1 hasta el 3. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí vemos entonces a este varón de Dios orando a Dios, pero miren la actitud con la que él va a la presencia de Dios. Número 1, pidiendo perdón, reconociendo nuestra condición de hombres pecadores. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aún uno. Y este es el tiempo también que nosotros debemos de asumir la actitud que tuvo el profeta Daniel. ¿Cuál es? Confesar nuestro pecado y confesar el pecado de nuestra nación. Confesar el pecado de tu familia. Confesar quizás el pecado de tus hijos. Quizás el pecado de nuestra nación. El pecado del mundo entero. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con una actitud reconociendo que Dios es misericordioso, implorando la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Dios puede cambiar nuestro presente y puede cambiar nuestro futuro. La palabra de Dios ahí en el libro de Daniel, yo quiero que leamos allí el versículo 16 en adelante. Mire cómo ora Daniel, dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre nuestra ciudad. ¿Cuál ciudad? Sogamoso, Tunja, Duitama, Bogotá, Colombia. Dice la Escritura, sigue diciendo, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos de alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, que haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos entonces, mis amados, que es importante que nosotros empecemos a tener la misma actitud que tuvo Daniel cuando oró al Señor. Yo quiero concluir este tema diciéndoles que debemos de
orar en este tiempo. Tiempo de angustia, tiempo de aflicción, tiempo de crisis. ¿Cómo tenemos que orar? Como nos enseña Abraham, como nos enseña Josué y como nos enseña Daniel. Yo les invito en esta noche a que oremos como Abraham, con fe, sin egoísmo, sin miramiento alguno. Que oremos como Josué, creyendo en el Señor, que Él es el Todopoderoso y que Él tiene el poder para detener esta pandemia, para detener el avance de este virus. Que oremos como Daniel. Daniel reconoció su pecado, confesó el pecado de su familia, de su nación, de su pueblo delante de Dios. Clamó para que Dios tuviera misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Amado amigo, amado hermano que me escucha, que me está observando en este momento, yo le invito a usted para que usted sea ese Daniel, para que usted sea ese Josué, para que usted sea ese Abraham, que en este tiempo angustioso, en este tiempo difícil, vayamos a la presencia de Dios confiadamente, porque el Dios de Daniel, el Dios de Josué, el Dios de Abraham es mi Dios y es tu Dios. La palabra del Señor dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo le invito ahí para que usted se ponga sobre sus pies, para que te tomes de la mano de la persona que tiene a tu lado y entre a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, vayamos confiadamente delante de Él. Yo le invito para que estemos hoy orando como lo hizo Abraham. Padre, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Padre, hoy oramos, Señor amado, por nuestro prójimo, por el que está allí padeciendo esta circunstancia, esta pandemia, Señor, porque está allí postrado en una UCI o en un hospital, por el que está allí esperando que le hagan la prueba del examen médico para determinar si tiene el virus o no lo tiene. Padre, yo te doy gracias en este momento. Y yo te invito a usted, amado oyente, a que empiece a orar allí por la persona. Quizás sea tu amigo, quizás tu jefe, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu profesor quizás, tu amigo, o quizás tu familiar que está en España, que está en Italia, que está en Francia o que está en Estados Unidos. Empecemos a orar allí por esa persona. Hagamos lo que hizo Abraham. Él no tuvo envidia de nada. Él tuvo fe y empezó a clamar, empezó a orar por ellos. Yo quiero que usted en este momento clame por ese amigo, por esa persona que tú tienes ahí en el corazón y que levantemos ese clamor delante del Señor. De igual manera vamos a orar como lo hizo Josué. Josué era este hombre que estaba allí entre la espada y la pared. Y él se paró allí en el campo de batalla y no tomó su espada, no tomó su lanza, sino que echó mano de su fe y se dirigió al Dios Todopoderoso y le dijo: Señor, detén el sol. Hoy es tiempo de decirle: Padre de la gloria, detén esta pandemia. Detén esta pandemia hoy en Colombia, detén esta pandemia hoy en Boyacá, en Casanare, en todos los departamentos, en todos los municipios de Colombia. Detén esa pandemia en mi casa, que esa pandemia, que ese virus COVID-19 no toque a ninguno de los miembros de mi familia, a ninguno de mis amigos, a ninguno de mis compañeros de trabajo, a ninguno de aquellas personas que de una u otra manera yo conozco, Señor. Guárdalos, Padre de la gloria. Escóndelos, Señor, allí debajo de tus alas, en el hueco de tu mano, Señor. Yo te pido, Señor amado, que te glorifiques en este tiempo y en este momento. De igual manera, yo quiero invitarlo a que ores como oró Daniel, este hombre que estaba allí delante de la presencia de Dios. Daniel entonces se pone delante de Dios reconociendo en primer lugar el tiempo que estaba viviendo. Un tiempo
durante el cual habían pasado 70 años en la esclavitud. Y él se pone allí en la brecha delante de Dios y clama al Señor de una manera especial. Él le pide a Dios en ese momento que tuviera misericordia de él, que tuviera misericordia de su nación, de su pueblo, reconociendo, número uno, que era un hombre pecador, reconociendo delante de Dios que su pueblo había pecado, que su pueblo se había apartado de Dios, que su pueblo se había alejado de Dios, que tuviera misericordia. Y hoy es el tiempo para confesar nuestro pecado. Quizás tú llevas mucho tiempo sacando disculpas para no acercarse a Dios. Lleva mucho tiempo quizás colocando una y otra disculpa para no confesar su pecado, para no renunciar al pecado. Hoy es el tiempo para que usted le diga: Señor, yo quiero pedirte que me perdone, yo quiero confesar mi pecado, yo quiero confesar el pecado de mi casa, el pecado de mi familia, yo quiero confesar el pecado de mi ciudad. Quizás es la idolatría, quizás es la hechicería, quizás es el satanismo, el ocultismo. Es tiempo de que como hijo de Dios, usted y yo confesemos el pecado de nuestra ciudad, el pecado de nuestra nación. Y que no nos acerquemos a Dios confiando en nuestras buenas obras o en nuestras buenas actitudes, sino que nos acerquemos delante de su presencia confiando en la multitud de sus misericordias. Digámosle: Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Tenga misericordia del que está en la clínica. Tenga misericordia del que está enfermo, del que está sano, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Yo te reto y te desafío en esta noche. La palabra de Dios es una palabra desafiante. Es una palabra que nos reta a que usted sea el Abraham de este tiempo, a que usted sea el David de este tiempo, a que usted sea el Daniel de este tiempo y el Josué de este tiempo, y que nos pongamos en la brecha, como dice la palabra, y oremos y clamemos al Dios Todopoderoso, que lo hagamos con toda la fe, sin egoísmos, creyendo que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amados hermanos, amados amigos, gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos en nuestras oraciones. Les invito a que sigamos orando en todo tiempo, en todo tiempo. Dice la palabra: oren para que no entren en tentación. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en esta tarde, a que oremos en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo de dificultad. ¿Cómo? Como lo hizo Daniel, como lo hizo Josué y como lo hizo el padre de la fe, Abraham. Dios me los bendiga. Un abrazo para todos y que el Todopoderoso les acompañe, les guarde, les proteja, y estaré orando por todos ustedes. Estaré clamando al Señor como lo hizo estos tres hombres que hoy nos dan ejemplo en un momento de crisis y de angustia como la que usted y yo estamos viviendo. Dios me los bendiga. Un abrazo en el nombre del Señor y nos vemos muy pronto. Muchas bendiciones. Compartan este video, compartan el link de este mensaje en sus redes sociales con sus amigos, porque esta palabra de Dios necesita que corra y que cubra, así como que cubra la tierra, así como las aguas cubren la mar. Dios los bendiga y muchas bendiciones. Hasta pronto. Dios los guarde. Los videos y las noticias más recientes de nuestra iglesia lo podrás encontrar en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Lluvias de Bendición, en Instagram @Iglesia Lluvias de Bendición y en YouTube como Iglesia Lluvias de Bendición. No olvides compartir en tus redes con nuestro hashtag Lluvias en Línea.